Y la roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ignorita. Oiga, su merced, doña Silvita de Ojitos ¿Qué pasó, mi Ignorita? ¿Qué es esa joda del decretazo y esa joda, su Pero merced? no, pero es que no se decretazo, dice joda, pero no diga joda, no, sino joda no. Ese tema, Ese tema, esa noticia, esa situación, ese anuncio. Esa noticia. Pues el decretazo es esa decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de sacar por decreto la consulta popular, una consulta que fue votada en el Senado y que se hundió. Todo esto ha sucedido una serie de hechos, entre ellos hoy un anuncio del designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la posibilidad de convocar a una constituyente. Caterina Ávila tiene todos los detalles de lo que ha venido pasando alrededor de lo que muchos sectores consideran es inconstitucional y es casi que un golpe de Estado o autogolpe de Estado del gobierno del presidente Gustavo Petro, que no respeta la independencia de los poderes en Colombia. Convocar por decreto a la consulta popular, esa fue la respuesta del gobierno a la decisión del Senado, que hundió con 49 votos la iniciativa. Eso dijo para anunciarlo el ministro del Interior, Armando Benedetti. El Senado de la República no se pronunció. Luego nosotros podemos convocar la consulta popular después del 1 de junio si el Senado no se ha pronunciado. Pero después de anunciarlo vinieron otra serie de polémicas, decisiones que desde varios sectores son cuestionadas por desconocer las instituciones en medio de la crítica situación de orden público en Valle y Cauca y bajo la incertidumbre que dejó el atentado al precandidato Miguel Uribe. La presidencia siguió adelante con su evento en Cali para la firma de la consulta popular por decreto. El presidente Gustavo Petro lideró un evento político y sin mencionar una sola vez la estrategia de su gobierno para frenar la violencia en la región. Esto a pesar de que acababa de salir de un consejo de seguridad. Después de la firma del decreto, el presidente Petro revivió su idea de asamblea constituyente y hoy la defendió en entrevista con CNN. Si se cae la corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente. Y aunque el presidente Gustavo Petro prometió en campaña no convocar a una asamblea constituyente, la explicación al cambio de postura del gobierno la dio el ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre. Las condiciones del país cambiaron totalmente y yo creo que en este momento hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente de Iniciativa Popular. Esa convocatoria de la Asamblea Constituyente se haría recogiendo el 20% del censo electoral colombiano, que son los 8 millones de los que habla el presidente Petro. Oiga, don Alvarito, con el decretazo y la idea de una constituyente, su merced, de Iniciativa Popular, ¿ahora qué viene para el país, para Colombia, su merced? Pues, Ignorita, estamos en una crisis política que algunos consideran muy seria por una consulta y un decreto para convocarla, pero yo creo que es una crisis innecesaria. Al final de la historia que le voy a contar, como respuesta, le digo cómo se puede solucionar esa crisis. La historia se podría llamar el regalo a Petro. El sueño de todo populista es encontrar un vehículo para probar que encarna el pueblo contra las élites. Eso es el populismo. Sí. Un líder que dice encarnar al pueblo contra las élites. Pero probar eso no es fácil. Petro no lo había encontrado. De hecho, con la reforma a la salud, la oposición le estaba ganando el pulso de apoyo a las mayorías. Y las marchas de la oposición fueron tan copiosas como las del gobierno. Pero la oposición le regaló a Petro su sueño, en bandeja, y se le regaló con las burradas de hundir las reformas sin discutirlas. Primero le regaló la consulta popular al hundir la reforma laboral. Y luego le regaló la opción de revivir la consulta que se ha hundido en el Congreso, reviviendo la oposición la reforma laboral. Y no contenta, le hizo otro regalo más, oponerse sin disimulo a la consulta popular, y de esa manera se puso del lado contrario a la gente. Sí. Petro, que es un hábil político, lo entiende, y ahora dice que la odiada clase política quiere reprimir la voz del pueblo, que no le quiere permitir reivindicar sus derechos. Y ahora dobla la apuesta con la amenaza de una constituyente. Y eso lo hace porque
Petro no solo encontró el sueño para conectarse con la gente, probando que encarna la voluntad del pueblo con la consulta, sino que también encontró el coco para las élites. Por fin le temieron esas élites con su consulta. Por eso está redoblando a una supuesta convocatoria constituyente, que seguramente no va a llegar. Si miramos hacia atrás, lo que pasó fue que la oposición usó torpedos para hundir las reformas de Petro en el Congreso, creyendo que era una estrategia victoriosa, inteligente para atajar a Petro. Y lo que hizo en realidad fue empujarlo a responderles con un misil, el misil de la consulta popular, que aun si no se convoca, le puede generar utilidades políticas y electorales a Petro. Pero la oposición le entregó ese superpoder a Petro, que es la consulta, y sin embargo tiene cómo quitárselo. Tiene la kriptonita para quitarle ese superpoder a Petro, que es aprobando una reforma laboral inteligente en el Congreso. De esa manera mata la consulta y despoja a Petro de su superpoder. Porque ese siempre ha sido el camino que la oposición no ha querido entender, que es competirle a Petro, en lugar de bloquearlo. Al bloquear lo único que hacen es profundizar una polarización y permitirle a Petro decir que están en contra de los intereses de la gente. Porque un sistema político y una clase política que renuncia a hacer cambios para atajar al contrincante, pues se suicida. Entonces, esta crisis que algunos llaman gravísima y entonces dicen que nos estamos volviendo a Venezuela, realmente es inducida por los errores. Terminaron fue haciéndole un regalo a Petro. Ahí está. Y tienen cómo quitárselo. Vamos a ver si la clase política entiende que están serios aprietos con esto de la consulta y aprueba una reforma laboral que ya la aprobó la Cámara. No se trata de aprobar nada exótico. Y no es la reforma de Petro, porque la reforma de Petro que presentó hace 2 años ha cambiado mucho. Ya es lo que quedó en Cámara y que pasó a Senado, claro. Sí, y pues así como en el 2002, cuando ganó la derecha, hicieron fiestas con los derechos de los trabajadores, pues ahora ganó la izquierda y llegó el momento de devolverle algunos derechos. No es cierto que esa reforma va a generar caos. Como no fue cierto que la reforma del 2002, quitándole derechos a los trabajadores, tampoco generó el paraíso que anunciaron. Gracias, don Alvarito. Oiga, don Pedrito, con el decretazo y la idea de una constituyente de iniciativa popular, ¿qué viene ahora para nuestro país, su merced? Mire, Ignorita, el señor presidente de la República ganó las elecciones después de 30 años de hacer política en el marco de esta Constitución. Esta Constitución del 91 le dio todas las garantías al presidente Petro para que llegara al solio de Bolívar y ocupara el cargo de alcalde de Bogotá, senador, representante, jefe de la oposición y construyera un proyecto político que lo llevó hasta la Casa de Nariño. Sí. Es muy curioso ver cómo el presidente, después de tener esa Constitución que firmó el doctor Antonio Navarro como miembro de la alianza del M19, en aquel momento ya convertido en un partido político y participando en la democracia, le entregó todas las garantías para que fuera pues una opción de poder, a tal punto que, le repito, llegó a la Casa de Nariño. Y en esa misma Constitución el presidente hoy pretende saltársela con garrocha. El día de hoy, en ese documento que se conoce como el decretazo, decían conocedores del tema constitucional que parecían las 31 páginas más un fallo de la Corte Suprema de Justicia que un decreto. En las 31 páginas el presidente hoy fungió como ejecutivo porque pues lo firmó como un decreto presidencial, como Congreso, como el legislativo porque se pasó por encima las decisiones del Congreso, y como el jurídico o el judicial porque además está diciendo que ese
esa decisión que tomó el Congreso es inconstitucional. Imagínese usted lo que hizo el presidente en 31 páginas. Fungió como con los 3 poderes en un mismo fallo decreto, diría yo, que emitió hoy. ¿Y en qué está el país? Pues en una lucha jurídica, esperando que el presidente de la República vuelva a encontrar otro camino para no aceptar las decisiones que se toman en la democracia, es decir, estirando la Constitución y volviéndolo inconstitucional. Yo solo le doy un ejemplo, Ignorita. En sendos fallos, el Consejo de Estado le ha dicho al presidente que tiene que retirar unas afirmaciones que hizo en contra del doctor Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de esta República, y de su hermano. Y el presidente nunca acata los fallos. Eso es un ejemplo de alguien que no está dando el ejemplo, y perdónenme la redundancia, de cómo se deben respetar las normas en este país. Y esto que hizo el presidente el día de hoy ya comienza a tener unas implicaciones. Ahí ya la Procuraduría le abrió unos cargos y unos pliegos a todos los ministros que firmaron ese documento. Los está enredando, y solamente para hacer política, porque él sabe muy bien que esto que hizo no es constitucional. Y en eso nos está metiendo el presidente. Cada día amanece con una nueva idea. Mientras tanto, el atentado contra un opositor de la República en esta democracia sigue sin resolverse, y el señor sigue debatiéndose entre la vida y la muerte, Ignorita. Ay, señor. Ahí está mi querida Ignorita. Gracias.